Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo nos invita a la paciencia y a la esperanza. Jesús enseña las parábolas del reino, que se denominan 4 parábolas que encontramos en el Evangelio de Marcos. Y estas parábolas las encontramos apenas el inicio de la predicación de Jesús, que sabemos que era con mucha fuerza. El domingo pasado comentábamos que la muchedumbre lo acompañaba por todos lados, pero ya empezaba a notarse, digamos así, la tirantez de los importantes del pueblo, que veían en Jesús una amenaza, y eso va a ir creyendo en la vida pública de Jesús hasta que desemboca en lo que todos nosotros sabemos en Jerusalén con el crucifícalo. Entonces, también en la iglesia, en la primera comunidad, uno se preguntaba seguramente por la eficacia de la doctrina. Por diversos motivos en esta semana 2 o 3 personas me hicieron planteos en relación al mal y Dios, la relación que tiene el mal con Dios. Eso es un planteo filosófico tradicional. Muchos filósofos se han planteado eso, porque el mal es tomado como proteodicea, es decir, a partir de la experiencia del mal en el mundo, a través de un pensamiento filosófico, de un pensamiento racional, no necesariamente religioso, se termina desembocando en la necesidad de Dios para poner un poco de razón, de justicia dentro del mal en el mundo. Y también por el contrario, desde un pensamiento racional, desde la experiencia del mal, se llega a veces a un planteamiento antiteodicea, es decir, en el sentido contrario, o bien en ateísmo, o bien, no sé si conocen la obra de Sábato, de Héroes y Tumbas, uno de los personajes, en un momento se plantea el tema del mal y de la existencia de Dios. No me acuerdo si eran 6, no me acuerdo cuántos números eran, pero se plantea varias hipótesis. Dice, ante el mal, o Dios no existe, era el primero. Segundo, era Dios existe, pero es un canalla. Tercero o cuarto, no me acuerdo, era Dios no puede. Es decir, esos planteamientos no se los inventó Sábato, y hay poesías, y hay, Nietzsche, un montón de filósofos que fuera de la fe se plantean y los interpela el mal, y entonces llegan a un discurso de Dios positivo o negativo. Los otros cristianos, no sé en qué marco usamos el concepto del mal. Ciertamente que todos tenemos un rechazo al mal, a la fragilidad que experimentamos, que la experimentamos conscientemente o reflejamente, porque somos seres frágiles. Uno se cae y se golpea, aunque no sea mucho, en un punto específico de la cabeza o de la nuca, y te puedes matar. Somos muy frágiles. O un aneurisma que se abre justo en un momento determinado. Somos frágiles. Y entonces, ¿cómo enmarcamos el mal? Dice Jesús que el reino de Dios es como una semilla que germina. Y el reino de Dios es como una semilla, la más pequeña, la de mostaza, que después se hace un árbol enorme. Tenemos la promesa de Dios que va a actuar, pero en el medio nosotros tenemos que colaborar, y a veces es como que el agricultor, que es Dios, se retira. El Padre se retira de la predicación de Jesús. Parecería que lo deja Jesús, y los fariseos le exigen a Jesús que le dé signos de que es el Mesías. Y Jesús dice, no va a haber ningún signo. El único signo es que Dios se encarnó y predica, porque también está el tema de la libertad, que nosotros tenemos que gestionar. Dios no nos puede obligar a creer, porque si no suprime el elemento fundamental de nuestra relación con Él y el elemento fundamental de toda relación humana, que es la libertad. Yo no me puedo relacionar exitosamente con alguien desde una obligación, cualesquiera fuera esa obligación. Y por eso nosotros tenemos que aceptar que el reino de Dios, que es bueno, obviamente, que la predicación de Jesús, que es buena, crezca lentamente. Por eso también esta parábola, la primera podría ser del agricultor paciente, porque tiene que tener paciencia. Sea que él duerma, se levante, haga lo que haga, tiene que esperar que la semilla vaya haciendo el proceso, vaya germinando, haciendo el tallo y finalmente el fruto, en la perspectiva escatológica.
Tenemos que cuidar todo ese proceso, no porque después venga la vida bienaventurada, la vida futura, la escatología, nosotros vamos a tener que descuidar el momento presente, todo lo contrario. Pero también nosotros tenemos que vivir esta precariedad con estas dos virtudes que comencé diciendo, con paciencia y con esperanza. Paciencia porque todo tiene su ciclo y su curso, y esperanza porque estamos en las manos de un Padre. Y el dolor es parte del crecimiento y es parte de la vida y es parte de las personas frágiles. Ayer aquí mismo un señor me decía que parecería que se murió el hijo, dice, ¿por qué Dios no me lleva a mí y en vez de a mi hijo? Entonces a veces tenemos, cuando un dolor o una situación muy grave en nuestra vida nos interpela, a veces tenemos ese tipo de razonamiento, pero nosotros no tenemos ningún contrato. Cuando nosotros nacemos, hay un contrato, dice, va a ser un nene o una nena, va a tener el pelo de tal color, los ojos de tal, eso quieren hacer ahora la genética, pero en la naturaleza no existe. Va a vivir 98 horas, 3 meses, 60, no sé cuánto vamos a vivir, 100 años, 105, y le ponemos también en el contrato años, meses, horas, minutos, segundos. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito esto? ¿Y por qué se lo llevó? ¿Y por qué no se lo llevó? ¿Y por qué no me llevó a mí? Padre, estoy cansado de vivir. Tened paciencia. Hay que tener paciencia, hermanos. Porque el fondo de la situación a veces es que perdemos el sentido de la vida. Cuando nosotros no enfocamos las cosas desde la luz de Dios, las desenfocamos y perdemos el sentido de la vida. Y entonces nos agotamos, nos cansamos, perdemos ese movimiento existencial que hace de la semilla que vaya quemando etapa, que vaya creciendo, hasta que, paciencia, en algún momento vamos a ser cosechados. Eso no falla. Digamos, la primera certeza que podemos tener desde el momento que nacemos es que tenemos que morir. Y después todo lo demás se va dando solo. Por eso esta parábola yo creo que es importante, porque no es soplar y hacer botella. Dios siembra, esa semilla tiene una fuerza propia, crece independientemente de lo que nosotros hacemos, pero tiene etapas y nosotros tenemos que ser pacientes con ese crecimiento, tenemos que colaborar en la medida que podemos y que nos toca. Por eso, hermanos, vamos a pedir para nosotros, para toda la Iglesia, paciencia, paciencia que no es resignación, pero que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, porque no siempre hacemos lo que queremos y lo que pensamos. Tenemos que tener paciencia con el prójimo, tenemos que tener paciencia con las circunstancias de la vida, porque ustedes lo saben bien, no todo sale como nosotros queremos. Y entonces hay que tener paciencia y esperanza. Rezamos por los padres nuestros, los que tenemos la gracia de tenerlo vivo, por los que tienen el papá difunto, está no fuera de la comunión con Dios, está más adentro de la comunión con Dios, y entonces por los papás difuntos, para que el Señor los tenga en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros seguir esperando y seguir germinando con esa fuerza que Dios nos da, y también en la medida que somos conscientes y capaces, colaborando con este plan que el Señor tiene para nosotros. Somos criaturas en constante crecimiento, en constante movimiento, y no nos tenemos que detener porque estamos siempre en el camino de Dios. Que la Virgen María y Santo Domingo también intercedan por nosotros. Así sea. Creo